Compadre, acomódate donde estés, porque lo que te voy a contar hoy no es un chisme de cantina ni un rumor de feria. Es una historia que corre por los ranchos de Sinaloa y Jalisco desde hace décadas, que se cuenta en voz baja entre los que saben de caballos, entre los que han apostado su orgullo en un carril de 300 metros, entre los que entienden que hay amores que no se explican con palabras, sino con hechos. Y hoy, ese hecho se llama El Moro de Pedro Infante. Antes de que sigas escuchando, quiero que sepas una cosa. El nombre Pedro Infante no necesita presentación en este país. Pero hoy no te vengo a hablar del cantante, ni del actor, ni del ídolo que llenaba cines y palenques. Hoy te vengo a hablar del hombre que se levantaba antes que el sol para ir a ver a su caballo, del hombre que, dicen quienes lo conocieron de cerca, le hablaba al moro como si le hablara a un hermano. Y ese moro, compadre, ese caballo color de tormenta, hizo algo el día que su dueño murió, que dejó sin palabras a todos los que estaban presentes, algo que ningún veterinario supo explicar del todo, algo que los que lo vieron siguen cargando en el pecho como una piedra hermosa y pesada al mismo tiempo. No te voy a decir todavía qué fue ese algo, porque esta historia se merece que la conozcas desde el principio, desde el potrero donde nació el moro, desde la primera vez que Pedro lo vio, desde las carreras que corrieron juntos y las que no corrieron, desde las apuestas que se ganaron y las que casi los destruyeron. Porque ahí está la clave de todo. ¿Qué revela realmente lo que hizo ese caballo el día que murió el ídolo de México? Lo vamos a descubrir al final. Pero primero, compadre, hay que entender de dónde venían los dos. Corre el año de 1948. México vive una época extraña, bonita y complicada al mismo tiempo. Las ciudades están creciendo. El cine nacional está en su momento más brillante. Y sin embargo, en los ranchos del norte, en los valles de Sinaloa, en las faldas de la sierra de Durango, la vida sigue corriendo al ritmo de los caballos y las cosechas. Ahí, en un rancho llamado El Tule, cerca de Guamúchil, en el corazón de Sinaloa, nace un potro que desde el primer momento llama la atención. No es un potro bonito, eso hay que decirlo con honestidad. Es un potro grande, de cabeza ancha, con una mancha oscura en el lomo que le da ese color moro que le quedará de nombre para siempre. El Moro. Así, sin apellidos, sin pedigree escrito en papel fino. Solo el Moro. Su dueño original es un hombre llamado Don Refugio Lizárraga, un ranchero de los de antes, de los que miden la riqueza en cabezas de ganado y en la palabra que dan. Don Refugio no es rico ni pobre, es de los que tienen lo suficiente para vivir con dignidad y lo suficiente para apostar con orgullo en las carreras de cuarto de milla que se organizan en la región cada que hay feria o bautizo o cualquier pretexto que la gente encuentre para reunirse. Porque mira nomás cómo es esto, compadre. En esa época, en esos ranchos, las carreras de caballos no eran un deporte, eran el lenguaje con el que los hombres hablaban de su honor, de su trabajo, de lo que valían. Y para entender bien lo que era ese lenguaje, imagínate un potrero grande al atardecer, con el polvo levantado por el viento del norte, con el olor a alfalfa recién cortada mezclado con el cuero de las sillas y el sudor de los caballos. Los hombres parados a los lados del carril, con el sombrero bien puesto y los billetes en la mano. Y el silencio que cae justo antes de que se abra el portón. Ese silencio que dura apenas un segundo, pero que pesa como si durara una hora. Don Refugio ve algo en el Moro desde chico, algo que no sabe nombrar pero que siente. Ese potro cuando trota lo hace diferente. Cuando para las orejas y mira hacia el horizonte, parece que está calculando algo. Y cuando corre, compadre, cuando ese potro rompe a correr en el potrero, los peones se detienen a verlo. Todos, sin que nadie se los pida. Ese es el primer signo de que el Moro no es un caballo ordinario. Don Refugio empieza a trabajarlo con cuidado. Le da alfalfa de la buena. Lo hierra con un herrador de Culiacán que tiene fama de hacer el trabajo fino.
y busca a un jinete joven, un muchacho de 16 años llamado Lucio Montoya, flaco como alambre y valiente como los buenos, para que lo monte y lo lleve a sus primeras salidas. Lucio viene de una familia de charros de la región de Angostura. Su abuelo fue jinete, su padre fue jinete, y Lucio desde los 8 años ya sabía leer a un caballo mejor que muchos adultos. Cuando don Refugio lo trajo al rancho y lo puso encima del moro por primera vez, el potro no protestó, no corcoveó, no hizo nada de lo que suelen hacer los caballos jóvenes cuando sienten un peso desconocido en el lomo. Solo paró las orejas, resopló una vez y echó a andar como si ese muchacho flaco llevara toda la vida montándolo. Lucio y el moro forman una mancuerna desde ese primer día. Hay caballos que aceptan a cualquier jinete y hay caballos que eligen. El moro eligió a Lucio. Y eso, en el mundo de las carreras, vale más que cualquier pedigrí. Esa conexión invisible entre los dos, donde el caballo ya sabe lo que se le pide antes de que se lo pidan, con los años se iba a extender a un tercer personaje de una manera que nadie hubiera podido predecir. La primera carrera formal del moro es en la Feria de Mocorito, en octubre de 1949. Es una parejera de 200 metros contra un alazán tostado que ya tiene fama en 3 municipios. La apuesta es pequeña, unos cuantos cientos de pesos que para don Refugio representan 2 semanas de trabajo. El ambiente esa tarde en Mocorito es el de siempre. Familias con sus hijos, vendedores de elotes y tepache, viejos rancheros que han visto más carreras de las que pueden recordar, y apostadores jóvenes que creen saberlo todo y que aprenden a su costo que no saben nada. El moro sale del portón y en los primeros 50 metros ya lleva un cuerpo de ventaja. No es que salga desesperado ni que se precipite. Sale con una seguridad que parece casi serena, como si supiera exactamente cuánto tiene que dar y a qué ritmo darlo. El alazán tostado corre bien pero no alcanza. El moro gana por 3 cuerpos, limpio, sin drama, como si hubiera corrido la mitad de lo que podía. Y ahí empieza, compadre, ahí empieza la leyenda. Pero antes de que te emociones demasiado, necesito que entiendas el contexto de estas carreras para que lo que viene después tenga todo su peso. Las parejeras de rancho en México, en esa época, no tenían jueces imparciales, no tenían fotofinish, no tenían árbitros con silbato, tenían testigos, tenían el ojo de los apostadores y tenían, sobre todo, la palabra de los dueños. Eso significa que cuando alguien ganaba, a veces ganaba limpio, y cuando alguien perdía, a veces buscaba la manera de no pagar, y cuando alguien tenía un caballo demasiado bueno, a veces los demás encontraban maneras de frenarlo, no siempre con veneno ni con violencia, a veces con chismes, a veces con trampas en el carril, a veces con presiones que llegaban de donde uno menos esperaba. El moro gana su segunda carrera en Angostura, gana la tercera en Salvador Alvarado, la cuarta en Nabolato. Cada victoria trae más gente a verlo, más apostadores a su lado, y más rivales que quieren ser el primero en vencerlo. Porque así funciona este mundo, compadre. La fama de un caballo invicto es un imán para los que creen que ellos tienen lo que se necesita para doblegarlo. Y don Refugio aprende muy pronto que el éxito del moro tiene un precio que no se paga en pesos, sino en vigilancia y en desconfianza. Hay que cuidar al caballo no solo del cansancio y la lesión, sino de la envidia y la trampa. Para el invierno de 1950 ya lleva 7 victorias, y don Refugio empieza a recibir visitas de gente que quiere comprarlo. Gente con dinero, gente de Culiacán, de Mazatlán, de Hermosillo. Don Refugio los escucha a todos con educación y los despide a todos con una respuesta que se vuelve su frase más conocida en la región. El moro no está a la venta, el moro está en servicio. Y es en una de esas ferias, compadre, la Feria de Culiacán de 1951, donde los caminos del moro y de Pedro Infante se cruzan por primera vez. Aquí es donde la historia se pone buena. Aquí es donde necesito que estés bien atento,
porque este momento lo cambia todo. Pedro Infante, en 1951, ya es famoso, ya es el ídolo, ya tiene películas encima, ya tiene canciones que la gente canta en los mercados y en las cocinas y en los jales. Pero Pedro Infante, el hombre real, el que existe detrás de las películas y los discos, es un hombre de rancho en el fondo del alma. Nació en Mazatlán, pero creció con el olor del campo, con el sonido de las espuelas, con el respeto que los hombres del norte tienen por un buen caballo. Desde joven le gustaban los animales, le gustaba el trabajo de campo, le gustaba esa vida sencilla y física que el éxito artístico le había ido quitando poco a poco sin que él lo quisiera del todo. Y cuando Pedro llega a esa feria de Culiacán, no llega como artista, llega como aficionado a los caballos, llega con amigos, con dinero en la bolsa, y con esas ganas que tienen los hombres que trabajan duro de disfrutar el descanso con intensidad. Llega con el sombrero de rancho, con las botas bien puestas, sin el traje del cantante ni el personaje de la pantalla. Llega siendo él. Alguien lo lleva a ver las parejeras. Y ahí está el moro, calentando antes de su carrera del día, con Lucio arriba, y don Refugio al lado hablándole al oído al caballo como si fuera su hijo. Pedro se para a observar, y según cuentan los que estaban presentes, no dijo nada durante varios minutos. Solo lo vio trotar, lo vio parar las orejas, lo vio patear el suelo con impaciencia antes de la salida, lo vio respirar, lo vio existir, y entonces dijo, en voz baja, casi para sí mismo, «Ese caballo tiene algo». Un amigo que estaba a su lado le preguntó qué quería decir, y Pedro respondió algo que los que lo escucharon nunca olvidaron. Tiene lo mismo que tiene un buen cantante. Sabe cuándo entrar. Si vas manejando ahorita, compadre, o si andas en algún quehacer y me escuchas de fondo, no te pierdas lo que viene porque aquí es donde la historia da su primer giro. El moro gana esa carrera. Gana por 4 cuerpos contra un caballo que se decía invencible en el norte de Sinaloa. Y cuando termina la carrera, cuando el polvo se asienta y la gente está todavía aplaudiendo y los apostadores están todavía contando su dinero, Pedro Infante se acerca a don Refugio. Se presenta, y don Refugio, que conoce perfectamente quién es ese hombre, lo saluda con respeto pero sin doblarse, porque así son los hombres del rancho. El dinero y la fama no los doblan, la honestidad los dobla. Pedro le hace una oferta por el moro. Una oferta generosa, de las que son difíciles de rechazar para cualquier hombre que tenga cuentas que pagar y familia que mantener. Don Refugio la escucha, la considera un momento con los ojos en el suelo, y luego la rechaza con la misma frase de siempre. Pedro sonríe, no se enoja, no insiste con prepotencia, y eso, compadre, ese detalle de que Pedro aceptó el no con dignidad, es lo que empieza a sembrar el respeto entre los dos hombres. Se quedan platicando un buen rato. Hablan de caballos, de carreras, de la vida en el rancho. Pedro le cuenta a don Refugio que él tiene un rancho en las afueras de la Ciudad de México, que está aprendiendo a criar caballos de 1/4 de milla, que le gustaría algún día tener un ejemplar de la calidad del moro. Y don Refugio lo escucha, y lo va midiendo con esa vara invisible que usan los rancheros. No miden la ropa ni el dinero, miden la manera en que uno habla de los animales, si uno entiende que un caballo no es una herramienta sino un socio. Y al final de la plática, don Refugio dice algo que Pedro Infante se va a llevar guardado durante mucho tiempo. Usted no necesita comprar este caballo, señor Infante. Usted necesita ganárselo. ¿Qué quiso decir con eso? Eso, compadre, es la pregunta que va a mover los siguientes 2 años de esta historia. Y ahí no termina la cosa, porque lo que vino después fue algo que nadie en Culiacán hubiera apostado. Pasan los meses. El moro sigue corriendo, sigue ganando. Para 1952 ya lleva 17 victorias. Los rumores sobre él se extienden más allá de Sinaloa. En Sonora hablan de él. En Chihuahua preguntan por él. En Jalisco, donde los aficionados a los caballos de 1/4 de milla tienen un orgullo particular,
Empiezan a decir que ese caballo sinaloense tendrá que venir al occidente tarde o temprano para demostrar que es lo que dicen que es. Y con la fama vienen los rivales, los envidiosos y los peligros que siempre acompañan a los que suben demasiado alto, demasiado rápido. El primer problema serio llega en forma de un hombre llamado Amado Cisneros. Don Amado es un ganadero de Hermosillo con mucho dinero, mucho orgullo, y un caballo llamado El Dorado del Yaqui, que dicen que en los 400 metros no tiene rival en el noroeste del país. Don Amado lleva meses buscando un rival digno para El Dorado. Y cuando escucha hablar del Moro, cuando le llegan los rumores de las victorias en Sinaloa, decide que ese es el caballo que quiere vencer, no por el dinero, por el orgullo, por poder decir que su Dorado es el mejor. Manda mensajeros a buscar a Don Refugio. Le propone una carrera en Hermosillo, en una pista que Don Amado conoce bien porque es prácticamente suya, con jueces que Don Amado conoce bien porque prácticamente los paga, y con una apuesta de 50,000 pesos que en esa época era una fortuna. 50,000 pesos, compadre, el precio de un rancho mediano, el precio del trabajo de 10 años de un hombre honrado. Don Refugio lo piensa mucho. Se sienta en el corredor de su casa con una taza de café y lo piensa durante días. Sabe que la pista de Hermosillo es territorio del otro. Sabe que los jueces no van a ser imparciales. Sabe que el Dorado del Yaqui es un caballo muy bueno, aunque lo adornen con exageraciones. Y sabe, sobre todo, que si va y pierde, no solo pierde el dinero, pierde algo más difícil de recuperar, la reputación del Moro. Una derrota en las circunstancias equivocadas puede borrar en un día lo que se construyó en años. Así de frágil y así de cruel es la fama en este mundo. Es en ese momento de duda cuando Pedro Infante vuelve a aparecer en la historia. No fue casualidad. En esa época, en ese mundo, los que tenían caballos buenos se conocían entre sí y se mandaban razón cuando había asuntos importantes. Alguien le contó a Pedro sobre el reto de Cisneros, y Pedro, que para entonces ya había visitado a Don Refugio 2 veces más en Sinaloa, que ya tomaba café en su casa y jugaba con sus nietos, llama a Don Refugio por teléfono y le dice algo que Don Refugio no esperaba. Yo voy con usted a Hermosillo, no como dueño, no como apostador, como amigo, como respaldo moral, como alguien que con su sola presencia le dice a Don Amado Cisneros que ese ranchero de Guamúchil no está solo, que detrás de ese caballo y de ese hombre hay alguien dispuesto a poner su nombre en la balanza. Y ahí, compadre, ahí está el corazón de todo lo que va a venir, porque en ese momento, en esa decisión de Pedro de ponerse del lado de Don Refugio sin pedir nada a cambio, sin negociar una parte de la apuesta, ni un porcentaje de la victoria, empieza el verdadero vínculo entre el ídolo y el caballo. No es que Pedro sea el dueño del Moro todavía, pero ya es su protector, ya es su padrino, y el Moro, que es un caballo que entiende más de lo que la gente cree, va a demostrar que entiende exactamente lo que ese hombre representa. La carrera de Hermosillo se organiza para el mes de marzo de 1953. Es una parejera de 400 metros, la distancia favorita de El Dorado del Yaqui. El carril se tiende en un potrero grande, con tierra bien aplanada que Don Amado ha mandado preparar con anticipación. Hay pública esa tarde, mucha gente, apostadores de 3 estados, dinero que cambia de mano antes de que los caballos salgan siquiera del remolque. El ambiente tiene esa electricidad particular que tienen las carreras grandes, cuando el resultado importa más allá del dinero, cuando hay honor y reputación y orgullo sobre la mesa además de los billetes. Pedro llega con un grupo de amigos, llega con sombrero, con botas polveadas, sin el traje del artista. Llega como hombre de campo, y cuando baja del carro y saluda a Don Refugio con un abrazo, la gente murmura, porque Pedro Infante en una carrera de caballos no es cualquier cosa. La gente que vino a ver el duelo entre el Moro y el Dorado ahora tiene un espectáculo extra que no esperaba, y eso solo aumenta la apuesta emocional de la tarde.
El dorado del yaqui es un animal impresionante. Hay que decirlo con justicia. Es más alto que el moro, más esbelto, con las patas largas que prefieren los que corren distancias. Su jinete es un profesional traído desde Sonora, un hombre que ha corrido en hipódromos formales de ambos lados de la frontera y que conoce el terreno como la palma de su mano. Todo está calculado para que el dorado gane. El terreno es suyo, los jueces son suyos, la distancia es suya, el jinete es de los mejores. Lo único que don Amado Cisneros no pudo calcular fue lo que el moro tenía adentro. El moro sale del portón con 1/10 de segundo de ventaja, que en 400 metros puede ser la diferencia entre ganar y perder. Lucio Montoya, que para entonces tiene 19 años y ya es considerado uno de los mejores jinetes de rancho en el noroeste, no le da un solo latigazo. No lo necesita. El moro corre como si supiera exactamente lo que está en juego, como si supiera que hay un hombre detrás de la valla que no es su dueño, pero que arriesgó su nombre por él. El dorado del yaqui corre bien, corre muy bien. En los primeros 100 metros va emparejado. En los 200 metros está a medio cuerpo. Pero en los últimos 100 metros, compadre, en esos últimos 100 metros que es donde se distinguen los caballos de los grandes caballos, el moro abre. Abre 2 cuerpos, luego 3, y cruza la meta con 3 cuerpos y medio de ventaja sobre el dorado, que llega resoplando y con el jinete ya sin respuestas. El silencio que siguió duró exactamente 3 segundos, y luego fue un escándalo de los buenos. Los amigos de Pedro gritando, don Refugio con los ojos húmedos abrazando el cuello del moro, y Pedro Infante, compadre, Pedro Infante parado junto a la valla, con el sombrero en la mano, aplaudiendo solo, no para la gente, no para la cámara, para el caballo. Pero ahí no termina la historia, porque don Amado Cisneros no es un hombre que acepta la derrota con elegancia, y lo que hizo esa noche en Hermosillo va a manchar los meses siguientes con una sombra que casi destruye todo lo que se había construido. Escúchame bien, compadre, porque esto es importante. Ese mismo año, 1953, mientras el moro sigue corriendo y ganando, mientras su fama crece y los invitados a verlo correr se multiplican, don Amado Cisneros pone en circulación un rumor calculado y malicioso, del tipo que saben fabricar los que tienen dinero para pagar bocas. El rumor dice que el moro usa sustancias prohibidas, que Lucio Montoya lo inyecta antes de las carreras, que por eso corre así, que el caballo en realidad es bueno pero no tanto, que la diferencia la hace la química, no el talento. Este tipo de rumores, compadre, en ese mundo, son dinamita, porque la gente que apuesta no puede verificar nada. No hay laboratorios, no hay controles antidoping, no hay nada de eso. Solo la palabra de unos y la desconfianza de otros. Y basta que alguien con dinero y posición empiece a susurrar para que el susurro se vuelva voz, y la voz se vuelva escándalo. Basta que un organizador importante tenga dudas para que otros organizadores empiecen a tenerlas también. El chisme en este mundo viaja más rápido que cualquier caballo. Don Refugio pierde 2 invitaciones a carreras importantes por culpa del rumor. 2 organizadores le mandan decir que prefieren no tener problemas, que si el moro participa, habrá protestas. Don Refugio está furioso, no con la rabia de los impulsivos, sino con la rabia fría de los hombres rectos cuando la injusticia los alcanza. Lucio Montoya está destrozado. El rumor lo señala a él directamente, a él que nunca en todos los años juntos había hecho nada que no fuera honrado. Y el moro, que no sabe de rumores pero sí sabe del estado de ánimo de los que lo rodean, está inquieto en el establo, comiendo menos, durmiendo peor. Lo peor fue que los rumores llegaron a oídos de gente importante en la capital, gente que no conocía al moro, que no conocía a Lucio, que no conocía a don Refugio, pero que escuchaba los nombres en conversaciones de cantina y formaba sus opiniones sin más información que la que el chisme les daba. Es Pedro Infante quien interviene de nuevo, y esta vez
de una manera que nadie esperaba. Pedro conoce a gente, mucha gente. Conoce periodistas, conoce políticos, conoce empresarios, y cuando se entera del rumor de Cisneros, no grita, no amenaza, no va a buscar al ganadero sonorense para pedirle cuentas. Hace algo más inteligente. Organiza una carrera de exhibición en su propio rancho de las afueras de la Ciudad de México. Invita a veterinarios de reconocida trayectoria, a periodistas de los diarios importantes, a aficionados respetados que tienen credibilidad en el mundo de los caballos, y le pide a don Refugio que lleve al moro. La decisión de don Refugio no es fácil. Viajar con el moro a la Ciudad de México es un riesgo. El clima es diferente, la altitud es diferente. El estrés del viaje puede afectar al caballo. Pero don Refugio entiende que no hay otra salida. La única manera de matar un rumor de esa naturaleza es con evidencia pública que nadie pueda refutar. Y si alguien puede hacer que esa evidencia tenga peso, ese alguien es Pedro Infante. El moro llega a la Ciudad de México por primera vez en su vida en un remolque bien equipado, forrado de heno limpio y con agua fresca en el camino. Lucio viaja adentro del remolque, durmiendo al lado del caballo como si fueran hermanos de cama. El viaje dura casi 2 días, con paradas para que el moro descanse y coma y beba. Llegan en la madrugada, cuando la ciudad todavía está dormida, y las calles tienen esa quietud irreal que solo existe en las horas previas al amanecer. Y cuando el moro baja del remolque y pisa el suelo del rancho de Pedro, hace algo que todos los presentes recuerdan. Levanta la cabeza, abre los hollares y respira profundo. Varias veces, como si estuviera catalogando el lugar, como si estuviera decidiendo si se quedaba o no. La Ciudad de México huele diferente a Sinaloa. El aire tiene otra densidad, otra temperatura, otro contenido, y el moro lo procesa todo con esa calma que lo caracterizaba, sin asustarse, sin encabritarse, sin ninguna de las reacciones que tienen los caballos nerviosos cuando llegan a un lugar desconocido. Y entonces Pedro Infante, en bata de casa y con una taza de café en la mano, se acerca al caballo. No dice nada. Solo le pone la mano en el cuello, despacio, con la naturalidad de alguien que ha estado cerca de caballos toda la vida. Y el moro, que no conoce a ese hombre más que de 3 o 4 encuentros en carreras ruidosas y llenas de gente, inclina la cabeza hacia él, como si reconociera algo, como si ese contacto lo calmara de una manera que ni Lucio ni don Refugio alcanzaban. Te lo digo derecho, compadre. Ese primer contacto real entre Pedro y el moro en la intimidad del rancho, lejos del polvo y la apuesta y la gente, es el momento en que nace algo entre ellos que va más allá de lo que se puede explicar con palabras. Lucio, que estaba parado a 2 metros con el fardo de heno en la mano, se quedó quieto, porque lo que vio en ese corral era algo que él, que conocía al moro mejor que nadie, no había visto nunca con ningún otro ser humano. La carrera de exhibición se celebra 2 días después, cuando el moro ya descansó y se acostumbró al terreno. Vienen veterinarios que lo examinan antes y después de correr, que toman muestras, que revisan cada detalle con la minuciosidad de quien sabe que su reputación también está en juego. Vienen periodistas que toman notas y fotografías. Vienen aficionados que observan al caballo con los ojos de los que saben. No encuentran nada irregular. El moro está sano, está limpio, está exactamente como tiene que estar un caballo honrado. Y ese día corre contra 3 caballos de distintos estados y los deja a todos en el carril. No es su mejor carrera en términos de distancia, ni de diferencia con el segundo, pero es la más importante de su carrera, porque es la que limpia su nombre y el nombre de Lucio Montoya. Los artículos que salen en los diarios de la capital son claros. El moro es un caballo limpio, extraordinario, y el rumor que circulaba sobre él no tiene ningún fundamento verificable. Don Amado Cisneros, allá en Hermosillo, lee esos artículos con la cara que se le debe haber puesto, y no dice nada más. El chisme muere sin que nadie lo mate oficialmente. Simplemente deja de tener oxígeno
y se extingue solo, como se extinguen todas las mentiras cuando la verdad tiene suficiente presencia para ahogarlas. Pero ahora viene lo que nadie vio venir, porque mientras todo esto pasa, mientras la reputación del Moro se restaura y su leyenda crece, don Refugio Lizárraga está enfermando, en silencio, con la discreción que usan los hombres viejos para no preocupar a los demás. Ha venido sintiendo desde el año anterior un cansancio que no se va con el descanso, una presión en el pecho que aparece y desaparece, pero que cada vez vuelve con más frecuencia. Los doctores de Culiacán le dicen que es el corazón, que está trabajando mal, que hay cosas que se pueden hacer pero que el tiempo ya empezó a correr en su contra. Don Refugio acepta los medicamentos y sigue viviendo como siempre, porque así son esos hombres. Pero en privado, cuando está solo en su corredor por las noches, piensa en el futuro del Moro. Sus hijos lo quieren pero no entienden los caballos como él. Lucio los entiende, pero no tiene los recursos. Y don Refugio sabe que lo peor que le puede pasar al Moro es caer en manos de alguien que lo vea solo como dinero. Y entonces don Refugio toma una decisión que sorprende a todos menos a los que lo conocen bien. Le vende el Moro a Pedro Infante. No por el dinero, no porque necesite urgentemente ese dinero, aunque el dinero ayuda cuando uno tiene familia y está enfermo. Lo hace porque quiere que el Moro esté con alguien que lo entienda de verdad, alguien que lo cuide no como una inversión, sino como lo que es, un ser vivo con un don particular y con una dignidad que hay que respetar. Y en todos los hombres que don Refugio conoce, en toda la gente que ha pasado por su vida en sus muchos años en el mundo de los caballos, Pedro Infante es el único que ha demostrado entender eso, sin que nadie se lo enseñara. La transacción se hace en privado, en el rancho de Guamúchil, en diciembre de 1953. Los dos hombres solos, con una botella de mezcal entre ellos y las estrellas sinaloenses arriba. Don Refugio le pide solo dos cosas a Pedro: que nunca fuerce al Moro a correr cuando no esté listo, y que cuando el caballo ya no pueda correr, le dé una vida digna de lo que fue, no un abandono, no un traslado a un rancho lejano donde nadie lo conozca, una vida de compañía y de respeto. Pedro le da la mano y lo mira a los ojos con la seriedad de los acuerdos que valen más que cualquier papel. Me lo llevo como si fuera familia. Y así, compadre, el Moro cruza de un mundo a otro, de los potreros polveados de Sinaloa a un rancho cuidado de las afueras de la Ciudad de México, de un ranchero honrado y silencioso a un ídolo que canta y actúa y llena teatros, pero que en el fondo del alma sigue siendo un hombre de campo que necesita ver caballos para sentirse completo. Lucio Montoya va con el caballo. Eso también lo pide don Refugio. Y Pedro acepta sin titubear, porque sabe que separar a ese jinete de ese caballo sería como arrancar una planta de su tierra. Lucio se instala en el rancho de Pedro. Tiene su cuarto, tiene su sueldo, tiene sus responsabilidades claras. El Moro es su trabajo y su vida. Y entre los tres, Pedro, Lucio y el Moro, se forma una mancuerna que los que la vieron en acción describen como algo fuera de lo común. Tres voluntades diferentes que apuntan en la misma dirección. Tres lealtades que se refuerzan mutuamente. El tipo de alianza que en el mundo de los corridos se celebra porque es raro y porque cuando existe es poderosa. Ponte cómodo, compadre, porque vamos a entrar ahora en el período más brillante del Moro, el período que va de 1954 a 1956, cuando el caballo está en su plenitud, cuando corre con una regularidad y una elegancia que hacen que la gente se pregunte si ese animal está hecho de otra cosa que carne y hueso. En 1954, el Moro corre en Jalisco por primera vez, en Tlaquepaque, en una feria que junta a los mejores caballos del Bajío y el occidente del país. Pedro llega con el caballo y con Lucio, y la presencia del ídolo convierte la carrera en un evento mayor de lo que hubiera sido de otra manera. Hay fotógrafos, hay periodistas, hay curiosos que vienen a ver al artista más que al caballo.
Pero cuando el moro sale a calentar, cuando Lucio lo pasea por el carril antes de la carrera, y el caballo empieza a mostrar ese trote particular, esa manera de llevar la cabeza y las patas que tiene algo de música, la gente deja de mirar a Pedro y empieza a mirar al caballo. Y Pedro, que lo nota, sonríe, porque eso es exactamente lo que quiere, que el moro sea el protagonista, que el reconocimiento que ese animal merece le llegue sin intermediarios. El moro gana en Tlaquepaque por 2 cuerpos. Gana en Zapopan al mes siguiente contra un caballo que viene de Michoacán con mucha fama y muy buena sangre. Gana en una carrera nocturna en Guadalajara que se organiza con antorchas a los lados del carril, porque el organizador quiere algo memorable y lo consigue. En esa carrera nocturna, compadre, con las llamas iluminando los costados del moro mientras corre, con el polvo levantado brillando como oro a la luz del fuego, el caballo parece una aparición. Parece algo que viene de una leyenda más que de un potrero sinaloense. La gente que lo vio esa noche habla de esa imagen décadas después con la misma emoción con que hablan de la primera vez que vieron el mar. Para 1955, el moro tiene 32 victorias. 32. Y ninguna derrota. En todas las distancias, en todos los terrenos, contra todos los rivales, el resultado ha sido el mismo. Siempre victoria. Ya sabes cómo es esto, compadre. Cuando un caballo tiene esa racha, la leyenda crece más rápido que la realidad. Así funciona. Toma lo que es verdad y lo hace más grande. Y es justamente esa racha, compadre, la que atrae al hombre más peligroso que ha cruzado el camino del moro hasta ese momento. Su nombre es Enrique Fuentes Garza, un empresario de Monterrey que tiene negocios en varias ciudades, que tiene dinero de sobra y ego de más, y que tiene un caballo llamado el Centurión de Acero, que ha barrido con todo lo que se ha puesto en su camino en el noreste del país. Fuentes Garza no es un hombre de rancho, es un hombre de ciudad que ha comprado su camino al mundo de las carreras con cheques grandes y paciencia calculada. Ha llevado a su Centurión a hipódromos de Ciudad Juárez y de San Antonio. Lo ha entrenado con metodologías importadas de Estados Unidos. Lo ha convertido en una máquina diseñada para ganar. Y cuando Fuentes Garza se entera del moro, cuando lee las notas en los periódicos y empieza a escuchar los corridos que ya se cantan sobre ese caballo en las cantinas del occidente, decide que quiere esa victoria. No necesita el dinero. Gana más en una semana de negocios de lo que se apuesta en 10 carreras. Lo que necesita es el símbolo. Poder decir que su Centurión venció a la leyenda. Eso tiene un valor que no se puede comprar directamente, pero que se puede ganar en 300 metros de carril. La negociación para la carrera dura 3 meses. Fuentes Garza quiere que sea en Monterrey. Pedro quiere que sea en terreno neutral. Al final acuerdan Aguascalientes, en una pista que es un punto medio entre los dos mundos y que ninguno de los dos puede decir que es suya. La distancia, 300 metros, que es la favorita del moro, pero que tampoco le va mal al Centurión. La apuesta, 100,000 pesos de cada lado, más los apostadores externos que van a poner otro tanto. Es la carrera más grande en la que el moro ha participado hasta ese momento. La más grande en términos de dinero, de público esperado y de lo que está en juego simbólicamente. Es el verano de 1956. Pedro Infante tiene 33 años. Está en la cima de todo. Las películas que filma se convierten en éxitos antes de estrenarse. Las canciones que graba se aprenden de memoria en todo el país. Pero en ese verano de 1956, lo que más le importa en el mundo, lo que lo tiene despierto de noche repasando cada detalle, es la carrera de Aguascalientes. Porque hay algo que Pedro sabe y que muy poca gente sabe. Algo que Lucio le confió en privado. Algo que tiene que ver con el estado del moro. El caballo ha venido mostrando, desde hace unas semanas, una ligera irregularidad en la pata trasera derecha. No es una lesión clara. No es cojera. Es algo más sutil. Un pequeño cambio en la manera en que apoya esa pata que Lucio, que conoce al moro mejor que nadie, ha detectado
y le ha reportado a Pedro con la preocupación honesta de alguien que quiere más al caballo que a la carrera. Pedro llama a un veterinario de confianza en Guadalajara. El veterinario examina al moro con detenimiento y dice que probablemente es un músculo ligeramente inflamado, nada grave, nada que comprometa la salud permanente del caballo, pero que lo ideal sería darle 2 semanas de descanso completo. 2 semanas, que es exactamente el tiempo que falta para la carrera de Aguascalientes. Pedro se queda solo con ese dilema. Puede postergar la carrera. Fuentes Garza, que ya tiene todo preparado y ya tiene a sus apostadores en posición y ya hizo circular la noticia en los periódicos regiomontanos, va a protestar. Va a decir que el moro se rajó, que Pedro le tiene miedo al centurión. La reputación del caballo podría sufrir, o puede correr con ese riesgo, con esa pequeña irregularidad que quizás no afecte nada, y ganar o perder en condiciones no del todo parejas. La noche antes de tomar la decisión, Pedro sale solo al corral. Son como las 11 de la noche. El rancho está quieto. Las estrellas están claras sobre el valle. Y Pedro se sienta en el borde de la barda del corral del moro y le habla. Le habla como hablan los que creen que los animales entienden más de lo que parece. Le cuenta el dilema. Le dice que si fuera por él, descansaría al caballo sin pensarlo 2 veces. Le dice que no hay carrera que valga más que su bienestar. Le dice que si el moro le da alguna señal de que no está listo, él cancela sin importar el costo, sin importar lo que diga Fuentes Garza, ni lo que escriban los periódicos. El moro, que estaba parado al fondo del corral mascando alfalfa en esa manera tranquila que tienen los caballos cuando están cómodos, se acerca despacio al escuchar la voz de Pedro. Se acerca hasta quedar a 1 metro de distancia. Y se queda ahí, mirándolo, quieto, con esa calma particular que tienen los caballos cuando están realmente tranquilos, no asustados ni indiferentes, sino genuinamente presentes en el momento. Pedro le pone la mano en el hocico, y el moro no retrocede, resopla suavemente, 2 veces, y Pedro, que no es hombre de lágrimas fáciles, siente algo en el pecho que no sabe nombrar bien, pero que le dice que ese animal confía en él completamente, que ese caballo, por alguna razón que supera la lógica del rancho y de las carreras y de los negocios, está en paz con lo que sea que venga. Al día siguiente, Pedro toma su decisión. Llama a Fuentes Garza. Le pide 3 días más de plazo, sin dar explicaciones. Fuentes Garza, que no tiene opción si quiere la carrera, acepta de mala gana y con comentarios que Pedro elige no escuchar. Y Pedro le dice al veterinario que le dé al moro tratamiento intensivo durante esos 3 días. El veterinario trabaja. Lucio trabaja. Le dan masajes, le aplican compresas, lo pasean a paso lento por las mañanas y lo dejan descansar en las tardes. Y al tercer día, cuando Lucio saca al moro a trotar y lo observa con los ojos del que conoce cada detalle de ese animal, la irregularidad ha desaparecido. El moro trota parejo, firme, como siempre. La carrera de Aguascalientes se corre en agosto de 1956. Es un martes, día que normalmente no se hacen carreras grandes, pero Fuentes Garza es hombre de supersticiones y quiso el martes. Hay más gente que en cualquier carrera anterior del moro. Hay corresponsales de periódicos de la Ciudad de México, de Guadalajara, de Monterrey. Hay fotógrafos. Hay curiosos que no saben nada de caballos pero que quieren estar presentes en algo que se siente importante. Ese tipo de eventos que uno sabe que va a recordar, aunque no sepa todavía exactamente por qué. El Centurión de Acero es todo lo que dicen que es. Es un caballo hermoso, atlético, con una musculatura que parece esculpida por alguien que conoce la diferencia entre fuerza y velocidad. Su jinete, el profesional de Monterrey, lo maneja con la precisión de un reloj suizo. Cada movimiento calculado, cada gramo de energía medido. El Centurión sale bien del portón, corre sin desperdiciar ni un gramo de energía, y en los primeros 100 metros va exactamente al lado del moro. 100 metros, 150, 200.
Van juntos. La gente está gritando. Pedro está parado en la valla con los puños apretados y la mandíbula apretada. Lucio, encima del moro, siente al caballo debajo de él con una energía distinta a la de otras carreras, como si el moro estuviera corriendo con más conciencia que de costumbre, como si supiera que este rival es diferente a todos los anteriores, como si supiera que aquí no alcanza con ser bueno. Aquí hay que ser extraordinario. En los últimos 100 metros, el centurión aprieta. Su jinete lo lleva perfecto, le saca todo lo que tiene, y por primera vez en su carrera, el moro se ve en aprietos reales. No está perdiendo, pero no está ganando. Están emparejados, exactamente emparejados. La gente que apostó por el centurión está de pie. La gente que apostó por el moro está rezando. Y la línea de meta se acerca a una velocidad que hace que todo parezca al mismo tiempo muy rápido y muy lento. Lo que pasó en los últimos 10 metros de esa carrera, compadre, lo que pasó en ese tramo final, es algo que los que lo vieron describen de maneras distintas, pero que coinciden en lo esencial. El moro se fue. En los últimos 10 metros, algo encendió en ese caballo. Algo que no se puede entrenar, ni comprar, ni importar de ningún hipódromo de Estados Unidos. Una reserva de voluntad, o de orgullo, o de lo que quieras llamarle, que lo hizo sacar algo que no había mostrado en toda la carrera. Algo guardado, algo propio, algo que solo él sabía que tenía. Ganó por un cuello. La diferencia más pequeña con que había ganado en toda su carrera, pero ganó. Fuentes Garza pagó su deuda esa tarde sin protestar. Eso hay que reconocérselo. Pagó con cara seria y pocos aplausos, pero pagó. Y cuando se acercó a ver al moro después de la carrera, cuando el caballo ya estaba con Lucio enfriándose despacio a un lado del carril, Fuentes Garza se quedó mirándolo un momento largo, como calibrando algo, y luego le dijo a Pedro algo que ninguno de los dos esperaba de ese hombre. Este caballo tiene más carácter que yo. Esa noche en Aguascalientes, Pedro y sus amigos celebran como se celebran las victorias que cuestan. Se toman fotos con el moro. Alguien trae una guitarra. Se cantan canciones que no están en ningún disco, pero que en ese momento valen más que cualquier grabación. Y en un momento de la noche, cuando la fiesta está en su punto, y la gente está contenta, y el ambiente huele a buena carne asada, y a tequila añejo, y a polvo que todavía no se ha terminado de asentar, Pedro se levanta y levanta su copa hacia el corral donde está el moro, y dice algo que todos en esa reunión van a recordar el resto de su vida. Dice, por el moro, el mejor compañero que he tenido, y que me perdonen los presentes. La risa que siguió fue la risa buena, la que sale cuando algo es verdad y gracioso al mismo tiempo. La que sale cuando un hombre dice exactamente lo que siente sin adornarlo. Y el moro, que estaba en su corral provisional a unos metros del festejo, resopló en ese momento como si oyera su nombre y entendiera el brindis. Pero ahora viene lo que cambió todo, compadre. Porque lo que vino después de Aguascalientes no fue más gloria ni más carreras. Lo que vino fue el tiempo. Y el tiempo, que es el único rival que ningún caballo ni ningún hombre ha podido vencer jamás, empezó a hacer su trabajo. Para 1957, el moro tiene 8 años. No es viejo para un caballo, pero en el mundo de las carreras de cuarto de milla, 8 años es cuando los mejores ya empiezan su declive. La velocidad pura, la explosión de los primeros metros, empieza a ceder, aunque sea por fracciones imperceptibles para el ojo ordinario, pero perfectamente claras para Lucio, que conoce al moro en cada paso de su trote y en cada respiración de su galope. Lucio lo nota en los entrenamientos. El moro todavía es bueno, todavía puede ganar, pero ya no tiene esa reserva ilimitada que tenía antes. Ya los últimos metros le cuestan un poco más, y Lucio, que lo quiere demasiado para mentirse, se lo dice a Pedro con toda la honestidad que lo caracteriza. Pedro lo nota también. No lo dice abiertamente en público, pero lo nota. Y toma una decisión que algunos de sus amigos no entienden.
Retira al moro de las carreras formales. No espera a que pierda. No espera a que la derrota le llegue de afuera y lo baje del pedestal en público. Él mismo, voluntariamente, lleva al moro al retiro cuando todavía podría ganar varias carreras más, cuando todavía hay gente dispuesta a apostar por él y a pagar por verlo correr. Sus amigos le dicen que está tirando dinero, que el moro todavía tiene 2 o 3 años buenos por delante, que la gente quiere verlo correr, que hay organizadores en 4 estados dispuestos a pagar buen dinero por tenerlo en sus ferias. Pedro los escucha a todos con paciencia, y luego dice algo que suena muy sencillo pero que tiene mucha profundidad. Quiero que el moro se retire invicto, que nadie pueda decir que lo venció. Eso no tiene precio. Y así termina la carrera del moro. 39 victorias, 0 derrotas. En 6 años de competencia activa, en 5 estados de la República, contra caballos de todos los pedigrís y todas las procedencias, ningún rival pudo cruzar la meta antes que él. El moro se instala definitivamente en el rancho de Pedro. Deja de ser un caballo de carreras y se convierte en algo que no tiene nombre exacto en el mundo del rancho, pero que todo el mundo entiende cuando lo ve. Un compañero. Pedro lo visita todos los días que está en el rancho. Sale a cabalgar con él por las mañanas, no para entrenar ni para preparar nada, sino simplemente para disfrutar, para sentir el movimiento del caballo debajo, el olor del campo, el silencio de las mañanas, antes de que el mundo despierte del todo. Lucio sigue cuidándolo con la misma dedicación de siempre, y el caballo, liberado de la presión de las carreras, parece florecer de una manera diferente, más tranquilo, más presente, como si hubiera encontrado la versión de sí mismo que va más allá del corredor. En noviembre de 1957 muere don Refugio Lizárraga en Guamúchil. Muere tranquilo, dicen sus hijos, con la paz de los hombres que hicieron lo que tenían que hacer, y lo hicieron bien. Pedro va al velorio. Va en privado, sin fotógrafos, sin aviso previo, sin el aparato que normalmente acompaña a un hombre de su fama. Llega con sombrero y con flores, y con el respeto genuino de alguien que perdió a un amigo verdadero. Y la familia de don Refugio, que podría haberlo tratado como un visitante ilustre al que hay que atender con protocolo, lo trata como lo que él quiso ser siempre, un amigo de la casa. Esa noche, de regreso al rancho, Pedro entra al corral del moro aunque es tarde, y el frío de la noche ya está instalado. Le habla en voz baja, le cuenta que don Refugio murió, que el hombre que lo vio nacer y lo cuidó los primeros años ya no está. No sé si los caballos entienden esas palabras en el sentido en que las entiende un ser humano. Quizás sí, quizás no. Pero esa noche, el moro estuvo más tiempo de lo habitual con la cabeza apoyada en el hombro de Pedro. Los dos quietos en el corral oscuro, como si estuvieran compartiendo algo que no necesitaba palabras para existir. El año 1957 termina. Entra 1958. Y el año 1958, compadre, es el año que parte esta historia en dos. El año que nadie que quería a Pedro Infante quiere recordar pero que ninguno puede olvidar. Si estás escuchando esto en casa, compadre, o si andas en el carro o en el trabajo, quiero pedirte que pongas atención porque lo que viene es lo más importante de todo lo que hemos platicado. Es la razón por la que te conté esta historia desde el principio. Es el momento al que todo lo anterior apuntaba sin que lo supiéramos mientras caminábamos hacia él. El 15 de abril de 1958, un martes de primavera, Pedro Infante muere en un accidente de avión cerca de Mérida, Yucatán. Tiene 39 años. Está en la cima de todo. Tiene películas sin terminar, canciones sin grabar, planes para el verano, un rancho que lo espera, un caballo que lo espera, conversaciones pendientes con sus amigos y con los que quiere. Tiene toda una vida por delante que de pronto ya no está. La noticia sacude a México de una manera que quien no lo vivió no puede terminar de entender del todo. No es solo la muerte de un artista famoso. Es la muerte de algo que la gente sentía que era suyo. Es la muerte de una voz que conocían desde la infancia,
de una cara que habían visto en la pantalla cientos de veces, de un hombre que representaba algo que México quería ser: noble, alegre, trabajador, humano, sin pretensiones de grandeza, aunque la grandeza lo buscara a él. Las calles de las ciudades se llenan de gente que llora. Las radios pasan su música sin parar. En los mercados, en las cocinas, en los campos, la gente se detiene y guarda silencio como se guarda cuando algo importante se rompe, y uno sabe que no va a poder volver a armarlo igual. En el rancho, la noticia llega por la mañana temprano. Lucio se entera por la radio. Esa radio pequeña que tenía en el cuarto junto al establo, la que encendía todas las mañanas mientras preparaba el desayuno del moro. Escucha las palabras del locutor y tiene que escucharlas 2 veces para entenderlas, porque hay noticias que el cerebro rechaza la primera vez, que necesitan repetirse para que la realidad las acepte. Lucio se queda sentado en el suelo del establo un buen rato, solo, con las manos en las rodillas y la vista en el piso de tierra, sin saber bien qué hacer con eso que tiene adentro, ese peso que no es solo tristeza sino algo más complicado, más físico, más pesado. Luego se levanta, se sacude el polvo de los pantalones con ese gesto mecánico que uno hace cuando necesita hacer algo con las manos, aunque no sirva de nada, y va al corral del moro. Y lo que encontró ahí es lo que te vengo a contar desde el principio, compadre, lo que prometí al comienzo de esta historia, lo que pasó en ese corral del rancho en las afueras de la Ciudad de México el 15 de abril de 1958. El moro estaba parado en el centro de su corral, inmóvil, no comiendo, no bebiendo, no moviéndose hacia el comedero ni hacia el bebedero, solo quieto, con la cabeza ligeramente agachada, en una postura que Lucio no le había visto nunca en todos los años que llevaban juntos. No era la quietud del sueño, que tiene su propio ritmo y su propia respiración. No era la quietud del descanso, que tiene algo de abandono y de soltura. Era otra cosa. Era algo que Lucio, que había pasado casi 10 años durmiendo al lado de ese caballo, y conocía cada uno de sus estados de ánimo como un padre conoce los estados de su hijo, identificó de inmediato como una quietud de duelo. Lucio le llevó alfalfa, la alfalfa de la buena, la que el moro siempre comía con entusiasmo, la que olía a campo limpio. El moro no la tocó. Lucio le llevó agua fresca. El moro no bebió. Lucio le habló, le dijo su nombre, le dijo que estaba ahí. El moro no levantó la cabeza. Lucio se quedó con él todo el día, parado en el corral, sentado en la barda, caminando de un lado al otro sin alejarse. Y el moro no comió, no bebió, no se movió del lugar donde estaba parado, en el centro de ese corral, como si hubiera elegido ese punto y decidido que ahí se iba a quedar. La noche llegó. Lucio encendió el farol del establo. El moro seguía ahí, quieto, con esa cabeza ligeramente inclinada que empezaba a preocupar a Lucio, no solo emocionalmente, sino médicamente. Un caballo que no come ni bebe en 12 horas es un caballo en peligro. Lucio llamó al veterinario. El veterinario llegó, examinó al moro. No encontró nada físico que justificara el comportamiento. El caballo estaba sano. No tenía fiebre, no tenía lesión, no tenía nada que la medicina pudiera nombrar y tratar. Solo estaba quieto, solo estaba en ese lugar suyo que nadie más podía alcanzar. El veterinario dijo lo que dicen los veterinarios cuando se quedan sin respuesta científica, que probablemente era estrés, que había que darle tiempo, que lo vigilaran de cerca, y se fue. Y Lucio se quedó solo con el moro otra vez, con el farol encendido y el silencio del rancho de noche, y ese caballo que era el único testigo vivo de todo lo que habían construido juntos, los tres, en esos años que ahora se sentían como algo que pertenecía a otra vida. Esa noche, Lucio no durmió. Se quedó en el corral, se arropó con una cobija y se sentó contra la barda y se quedó ahí, despierto, mirando al moro. Y a las 2 de la mañana,
cuando el frío de la madrugada ya estaba instalado y las estrellas estaban claras sobre el valle, el moro se acercó despacio hacia donde estaba Lucio. Se paró frente a él y bajó la cabeza hasta casi tocar el hombro de Lucio con el hocico, y se quedó ahí, quieto, los dos quietos en la oscuridad. Y Lucio, que no era hombre de llorar en público, que había aprendido desde chico que los hombres del campo guardan su dolor adentro, dejó caer las lágrimas esa noche sin avergonzarse, porque en ese corral no había nadie mirando, solo él y el moro y la oscuridad, y el recuerdo de un hombre que ya no iba a volver. ¿Cómo sabía el moro lo que había pasado? La ciencia dirá que los caballos detectan cambios en el ambiente, en el ánimo de quienes los rodean, en el olor del llanto que perciben aunque los humanos crean que lo ocultan. Que su comportamiento fue una respuesta a todo eso acumulado. Pero los que lo vieron no hablan de ciencia, hablan de que ese caballo supo, que entendió que el hombre que le ponía la mano en el cuello por las noches, el que lo había protegido de rumores y trampas, el que lo retiró invicto porque quería más su dignidad que el dinero, ya no iba a volver. El segundo día, el moro tomó un poco de agua, solo un trago, lo suficiente para que Lucio respirara un poco. El tercer día comió un puñado de alfalfa que Lucio le puso directamente en la mano, apoyado en la barda del corral con toda la paciencia del mundo y con el corazón partido pero firme. Y poco a poco, en el transcurso de los días siguientes, el moro fue volviendo a comer, a moverse, a responder cuando Lucio lo llamaba. Fue volviendo a la vida con esa decisión lenta y seria que tienen los que han perdido algo grande y eligen seguir de todas formas. Pero algo había cambiado en él, algo que Lucio describía años después, cuando le preguntaban, como una quietud permanente que no tenía antes, como si una parte de su energía, la parte más brillante y más encendida, se hubiera ido con Pedro, como si el moro que quedó después de esos 3 días fuera el mismo caballo en todo lo externo, el mismo color, la misma presencia, la misma manera de trotar, pero con algo adentro que ya no estaba, un espacio donde antes había algo que no tenía nombre pero que llenaba. El moro vivió 11 años más después de esa mañana de abril. Vivió hasta los 19 años, que para un caballo de carreras es una vida larga y digna y completa. En esos 11 años, nunca volvió a correr en una carrera formal. Vivió en el rancho, cuidado por Lucio y por los que Pedro había dejado a cargo de sus propiedades. Vivió con buena comida y buen trato, y con el respeto que se les da a los que dieron mucho y merecen descansar bien. Y quienes lo visitaban en ese tiempo, quienes venían al rancho por distintas razones y se acercaban a verlo porque la leyenda ya era grande, dicen que era un caballo tranquilo, generoso, sin el nerviosismo de los caballos de carrera que siempre están listos para salir corriendo. Permitía que la gente se le acercara, que los niños le pusieran la mano en el cuello, que los adultos lo fotografiaran. Lo hacía todo con una paciencia que se parecía a la sabiduría, como si hubiera hecho todo lo que tenía que hacer y ahora solo estaba siendo. Nada más y nada menos que eso, siendo. Murió en el invierno de 1969, en ese rancho que había sido su hogar durante más de 15 años. Murió de noche, en su corral, con Lucio a su lado porque Lucio nunca dejó de estar a su lado. Y Lucio lo enterró en el rancho al día siguiente, en un rincón con buena sombra que el moro había preferido siempre para descansar en las tardes de calor. Le puso una piedra sencilla con su nombre tallado. El moro. Sin fechas, sin victorias, sin genealogía, solo el nombre, porque ese nombre solo ya decía todo lo que había que decir. Mira nomás, compadre, mira lo que puede ser la relación entre un hombre y un animal, cuando está fundada en respeto genuino y en algo que se parece mucho al amor, aunque no tenga ese nombre en el vocabulario del rancho. 39 victorias, 0 derrotas, y al final de todo, no fue la velocidad lo que quedó grabado más profundo en la memoria de los que lo conocieron. Fue eso, la quietud de 3 días frente al comedero vacío.
La manera en que un caballo color de tormenta se paró en el centro de su corral y se negó a seguir como si nada, como si la vida continuara igual, el día que el mundo perdió al hombre que se había ganado su confianza de una manera que nadie más había logrado. Hay un corrido que se canta en los ranchos de Sinaloa y en algunas cantinas de Jalisco, a veces con guitarra y vihuela, a veces solo con la voz de alguien que lo aprendió de su padre, que dice algo así: moro de pecho ancho y alma de acero, corriste el carril sin miedo ni afán. Cuando cayó el ídolo que era tu dueño, te quedaste quieto mirando al más allá. No hubo herradura que pudiera frenarte, ni carril del mundo que te hiciera dudar. Pero el día que Pedro se fue para siempre, tú también dejaste de querer andar. No busques ese corrido en los cancioneros ni en las discografías, compadre. Es de los que no se escriben en los libros. Es de los que se aprenden de oído en los corredores de los ranchos y se guardan en la memoria como se guarda una promesa que no necesita testigos para ser válida. Lo que la historia del moro revela, lo que prometí al principio de esta plática que íbamos a descubrir al final, no es un secreto de carreras, ni una traición, ni un misterio de los que se resuelven con datos y fechas y declaraciones de testigos. Es algo más sencillo y al mismo tiempo más difícil de aceptar. Revela que la lealtad no distingue entre especies, que un caballo puede querer a un hombre con la misma profundidad con que ese hombre lo quiere a él, que hay vínculos que no necesitan palabras para ser reales, que no necesitan ser explicados para ser verdad, que no necesitan fotografías ni certificados ni ningún tipo de documento para existir con toda su fuerza. Y revela también algo sobre Pedro Infante que va más allá de las canciones y las películas, que fue un hombre capaz de ganarse la confianza de algo que no miente, un animal, que se puso del lado de los que necesitaban apoyo sin pedir nada, que eligió retirar a su caballo invicto en lugar de exprimirlo, y eso, en el código de honor de los hombres del rancho, vale más que cualquier trofeo. Pedro Infante fue el ídolo de México, pero para el moro fue simplemente el hombre que se ganó su confianza, y eso, para ese caballo, fue suficiente para 3 días de duelo y 11 años de quietud, y una piedra sencilla en un rincón con sombra que dice solo un nombre. Compadre, llegamos al final de esta historia. Espero que la hayas disfrutado tanto como yo disfruto contártela. Si tienes algún corrido de caballos que quieras que cuente en el próximo video, o si conoces una historia de rancho que merece ser contada, déjala en los comentarios abajo. Me interesa mucho saber qué nombres conoces, qué historias escuchaste de tu padre o de tu abuelo, qué caballos dejaron huella en tu región. Este canal existe porque ustedes lo mantienen vivo con cada comentario, con cada vez que comparten los videos, con cada vez que le mandan el enlace a alguien que saben que lo va a apreciar. Y antes de cerrar, algo importante. Esta historia es una reconstrucción narrativa inspirada en la figura pública de Pedro Infante y en la cultura de los corridos mexicanos de caballos. No es una verdad histórica definitiva. Los personajes secundarios, los nombres, las carreras y las conversaciones son elementos narrativos creados para honrar esa cultura. Si ves imágenes en el video, pueden ser ilustrativas. Lo que sí es real es el espíritu, el respeto entre el hombre y el caballo, la cultura de las parejeras y la manera en que la gente del campo guarda sus leyendas en corridos que pasan de boca en boca. Esos corridos son la historia viva de este país. Hasta la próxima, compadre. Cuídate mucho.